El mundo de hoy estresa a muchos. Nos preocupa la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, las presiones de la inflación, las muertes y enfermedades pandémicas, los desastres naturales y provocados, el crimen y la violencia, los conflictos e incluso la congestión del tráfico. Con todas estas presiones de la vida, ¿cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo puede uno lidiar con estas tensiones y desafíos? Amigo, hay una forma de ayudar a resolver sus problemas. La Biblia muestra el camino a la paz y la prosperidad. Usted puede obtener una increíble ayuda de las promesas divinas de la Biblia. Escuche esta promesa en Mateo capítulo 7, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nuestro Padre Eterno nos da la promesa de la respuesta a la oración. ¿Obtiene usted respuesta a sus oraciones? Su Biblia da claves para una oración eficaz. Amigo, usted puede resolver muchos de los problemas de la vida si conoce las claves para una oración poderosa. Acompáñenos. Saludos cordiales a nuestros amigos de todo el mundo. Los discípulos de Jesús observaron su oración y querían saber cómo orar. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Lucas capítulo 11, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego Jesús les dio a ellos y a nosotros la oración modelo, o serie de temas por los que orar, pero también les advirtió: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, versículo 7. En el programa de hoy discutiremos 7 claves para la respuesta a la oración. Amigos, si tiene su Biblia, vaya a Isaías 55. Dios nos da un principio clásico y comprobado para la oración efectiva. Isaías 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amigo, ¿cómo invoca usted a Dios? Amigo, simplemente póngase de rodillas, si puede físicamente, y dígale a Dios sus preocupaciones, pensamientos y problemas. También hágale saber a Dios sus pecados y su necesidad de perdón. Veremos esto más adelante en el programa. Dios nos dice a través de Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios promete misericordia y perdón de pecados si decidimos cambiar nuestra forma de vivir con su ayuda. Cuando comencé a hacer cambios importantes en mi vida, comencé a buscar a Dios leyendo la Biblia y orando a diario. Al principio me pareció incómodo, pero persistí en hablar con Dios y Dios cumplió su promesa y comencé a tener paz mental. Usted también puede tener paz mental si busca a Dios con todo su corazón y mente. Note esta alentadora promesa en Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Esa es la promesa de Dios para usted, amigo. Usted necesita el amor, la protección y la guía de Dios en los próximos días, meses y años. Nos estamos acercando al final de la era. Pronto afrontaremos cataclismo y agitación mundial. Probablemente haya visto algunas de las películas de desastres que muestran varias formas de cosmocidio, incluida la guerra mundial, tsunamis, terremotos, volcanes y asteroides. Jesús mismo declaró en Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Debemos estar motivados ahora para buscar a Dios. Usted puede evitar futuros infartos por los terribles eventos profetizados.
pero debe aprender a confiar en que Dios lo salvará de las pruebas que se avecinan. Vea el versículo 27. Dios nuevamente nos da las buenas noticias del regreso de Cristo. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Sí, amigo, a pesar de las crisis mundiales, podemos tener esperanza y confianza en el futuro, en el mundo de mañana. El versículo 28 nos da este estímulo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los oyentes regulares del mundo de mañana ya conocen la secuencia de eventos proféticos. Se dan cuenta de que Dios ha revelado su verdad, su plan, sus promesas en este libro, la Santa Biblia. Dios es amor, como nos dice 1 de Juan 4, versículo 8 y 16. Debemos responder a este amor orando diariamente. Orar es simplemente hablar con Dios. Usted debe obtener respuesta a su oración. La Biblia revela las claves para una oración poderosa. Clave número 1. Reclame las promesas de Dios. Si tiene su Biblia, vayamos a Mateo 6:28. La Biblia es una mina de oro de promesas garantizadas, pero hay un requisito. Debemos creer que Dios nos las dará si oramos conforme a su voluntad. Jesús respondió a su audiencia en Mateo 6, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dios tiene todo el poder del universo. Él es dueño de todo lo que existe. Así que debemos confiar que Dios nos proveerá. Jesús continúa en el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tenemos un Padre Celestial que conoce nuestras necesidades, pero ante todo hay que buscarlo a Él y a su reino. Versículo 33. Jesús nos instruye a tener las prioridades claras. ¿Cuál considera que es la meta más importante en su vida? Aquí está en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amigo, debemos buscar la meta más grande de todas, el reino de Dios y su justicia. Si hace eso, entonces puede reclamar las maravillosas promesas de Dios que tiene para usted. Hemos enumerado algunas en programas anteriores, pero considere estas promesas en su propia Biblia. Dios ha prometido responder nuestras oraciones. Mateo 7, versículos 7 y 8. Ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Ha prometido guiar nuestras vidas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Ha prometido larga vida si honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Efesios 6, versículos 2 y 3. Ha prometido concedernos los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en él. Salmo 37, 4 y 5. Ha prometido paz mental. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ha prometido la capacidad de soportar las pruebas. 1 Corintios 10, versículo 13. Ha prometido el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38 y Lucas 11, 13. Ha prometido el regalo de su amor. Romanos 5, versículo 5. Y nos ha prometido la vida eterna. 1 de Juan 2, versículo 25. Amigo, estudie estas promesas en su Biblia. Recuérdele a Dios que Él le ha dado estas promesas. Pídale a Dios con fe que cumpla estas promesas en su vida y comenzará a tener una mayor paz mental. Y estará cumpliendo una de las claves para la respuesta a la oración. Hay muchas más promesas en la Biblia para usted y su familia, y para todo ser humano en la tierra. Asegúrese de hacer su propia lista. Clave número 1 para la respuesta a la oración: reclame las promesas de Dios. Clave número 2 para la respuesta a la oración es perseverar en la oración. Si tiene su Biblia, vaya a una de mis muchas promesas favoritas. Salmos 37, versículo 3. Dios nos instruye a confiar en Él y depender de su guía, gracia y verdad. Salmo 37, 3.
Confía en el Señor y haz el bien, y habitaréis la tierra, y te apacentarás en la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Hace años, uno de los deseos de mi corazón era visitar Jerusalén en el Israel moderno. En 1967, en la Guerra de los 6 Días, Israel fue atacado, ganó la guerra y como resultado ganó territorio que antiguamente ocupaban los reyes de Israel y de Judá. La ciudad dividida de Jerusalén fue unificada bajo el gobierno de Israel. Los israelíes ahora tenían acceso a uno de sus lugares sagrados, el muro occidental del monte del templo. De hecho, fue un momento emotivo para el pueblo judío. En ese momento comencé a orar según la promesa de Dios en Salmos 37:4 y continué a lo largo de los años orando por el deseo de mi corazón de ir a Jerusalén. Comencé a pedirle a Dios el privilegio en 1967. ¿Sabe cuándo me concedió el deseo de mi corazón? 17 años después, en 1984. Sí, debemos perseverar en oración. Como profesor en el Ambassador College, me pidieron unirme a un grupo universitario voluntario para trabajar en la excavación arqueológica en la ciudad de David, justo al sur del Monte del Templo, en Jerusalén. Literalmente salté de alegría. Mi esposa y yo pudimos viajar con el grupo por todo Israel y trabajar en la excavación. Desde entonces he visitado Israel para filmar en el lugar y pasar tiempo con nuestro grupo de la iglesia allí durante la fiesta de los tabernáculos. Así es, Dios nos da promesas maravillosas. Debemos reclamar las promesas de Dios y debemos perseverar en la oración. Una tercera clave comprobada que usted necesita saber es: ore por todo lo que le preocupa. ¿Está preocupado? ¿Está ansioso? Busque en su Biblia Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando afronta sus preocupaciones, debe orar y hablar en detalle con Dios acerca de sus problemas. El antiguo rey David era muy abierto con Dios en sus oraciones. Vaya a Salmo 6, por ejemplo. David sufría y oraba a Dios de corazón. Salmo 6, versículo 1. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuelve, oh Señor, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Lea los salmos y vea cómo oraba David desde el corazón. Usted debe compartir sus problemas con Dios en oración. ¿Y cuál será el resultado? Escuche esta consoladora promesa en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted puede tener paz mental a través de la oración. Clave 3 para la respuesta a la oración: ore por todo lo que le preocupa. Clave número 4. Dé gracias a Dios continuamente. ¿Ha notado al leer Filipenses 4:6 cómo debemos hacer nuestras peticiones? Con acción de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció a Dios sus bendiciones? Pensar en los millones que viven en pobreza en todo el mundo. ¿Le agradece usted a Dios por satisfacer todas sus necesidades? Esa es una de las promesas que Dios nos da en Filipenses 4:19. El apóstol Pablo predijo tiempos peligrosos en los últimos días. Puede leer estas características en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5. Uno de los mayores pecados de nuestros días es la ingratitud. Sí, el apóstol Pablo dijo que nuestra generación en los últimos días sería desagradecida. ¿Es usted desagradecido? Cuando comparta sus preocupaciones con Dios, agradézcale por el privilegio de pedir su intervención, agradézcale por todas sus bendiciones. Quizás conozca el antiguo himno del siglo XIX, Cuenta tus bendiciones. Estas son algunas de las palabras. Cuando sobre las olas de la vida seas sacudido, cuando estés desanimado pensando que todo está perdido, cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una, y te sorprenderá lo que el Señor ha hecho. Cuando cuenta sus bendiciones, cuando agradece a Dios por todas las bendiciones que ha recibido y recibirá en su vida, ahí está ese resultado.
Amigo, cuente sus bendiciones y exprese su sincera gratitud a Dios. El rey David incluso agradeció a Dios en medio de la noche. Salmo 119, 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Clave número 4 para la respuesta a la oración: dar gracias a Dios continuamente. Clave número 5 para la respuesta a la oración: buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo caracterizaría usted la naturaleza humana? No solo es desagradecida, sino que también es vanidad, lujuria y codicia. Solo una simple revisión de la historia mundial demuestra que el egoísmo de la humanidad generalmente busca su propia voluntad y no la de Dios. Incluso los cristianos tradicionales oran egoístamente, quieren recibir más que dar. Recuerde la declaración de Jesús en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. O como dice otra traducción, hay más dicha en dar que en recibir. Debemos orar y reclamar la promesa de Dios de que Él proveerá todas nuestras necesidades. Así es, podemos regocijarnos en la fe al reclamar la promesa de Dios de concedernos los deseos de nuestro corazón. Pero nuestra actitud siempre debe ser: hágase tu voluntad. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? Mateo 6:10. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es una clave altamente importante para la respuesta a la oración. Los seres humanos son por naturaleza extremadamente egoístas. El modo de vida del mundo es uno de codicia. Pero Jesús desea hacer la voluntad de su Padre. Cuando Jesús oró en agonía la noche antes de su crucifixión, pidió que pasara de él la copa del sufrimiento, si era la voluntad de Dios. Note que en Lucas 22:42 Jesús oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estuvo dispuesto a sufrir por usted y por mí. Él sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. Cuando esté luchando por algún problema o prueba, pida la liberación de Dios, pero también ore para que se haga su voluntad. Amigo, usted puede obtener respuesta a sus oraciones al seguir estas claves bíblicas. Hay 2 claves más que me gustaría compartir. La clave número 6 para la respuesta a la oración es: siga la oración modelo. Recuerde, uno de los discípulos de Jesús le pidió: Señor, enséñanos a orar, en Lucas 11:1. Jesús nos dio la famosa oración modelo, o la oración del Señor. Jesús nos da un modelo de temas para orar. El primer tema por el que oramos es el oficio, el poder y el nombre de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo en Mateo 6:9, Así pues orad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús también nos dio esta advertencia en Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Decir las mismas palabras una y otra vez se convierte en vanidad. Jesús quiere que oremos desde el corazón, no que repitamos las palabras exactas de la oración modelo. Y el profeta Oseas dio una advertencia similar en Oseas 7:14. Y no clamaron a mí con su corazón. Eso es de la traducción Reina Valera. Los seres humanos a menudo claman a Dios cuando están en problemas. Después de honrar el nombre de Dios primero, en su oración, el segundo tema por el que debe orar se declara en Mateo 6:10. Venga tu reino. ¿Por qué quiere que venga el reino de Dios? El mundo está lleno de guerras, violencia, pobreza, desastres naturales catastróficos, que incluyen terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, inundaciones, sequías y volcanes. El reino de Dios producirá un mundo de agricultura sostenible, lluvia a su debido tiempo, prosperidad y paz entre las naciones. Ore para que venga el reino de Dios y anhele un glorioso mundo de mañana bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Salvador, Jesucristo. Medite en cada uno de los temas de la oración modelo aquí en Mateo 6. Al hacerlo, estará orando de acuerdo con la voluntad de Dios. Clave 6 para la respuesta a la oración. Siga la oración modelo. La séptima clave es orar en el nombre de Jesús. Jesús el Cristo está a la diestra de Dios en el cielo.
Él es nuestro gran sumo sacerdote, que vive siempre para interceder por nosotros, como dice Hebreos 7:25. Él nos da la autoridad para orar a Dios. Oramos en el nombre y la autoridad de Jesús. Ya que Él nos ha dado esa autoridad, podemos orar con denuedo. Note Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos orar con confianza porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y Salvador. Se compadece de nuestras debilidades, sabe lo que es sufrir. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como nos dice en el versículo 15. La clave número 7 es orar en el nombre de Jesús. Amigo, usted puede obtener respuesta a sus oraciones. Puede regocijarse en el amor de Dios por usted al responder sus oraciones. Gracias por seguirnos. Si le agradó el video, dele me gusta, comparta y suscríbase. Así no se pierde otro video. En el mundo de mañana queremos ayudarlo a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si quiere una copia de Cómo orar para que Dios responda 12 claves, haga clic debajo del video. Nos vemos la próxima.